supuesto, ya en la segunda de Oliva, son las 2:41. Vamos a platicar en esta mesa de trabajo sobre lo que nos pidió usted charlar, sobre los incendios después de lo que ha estado pasando en Veracruz, en la República Mexicana, pero en Veracruz, particularmente en las altas montañas. Le dimos un reporte muy puntual desde la zona. Y apenas este jueves 4, o sea, ayer, se dio a conocer el cierre oficial a la atención del complejo de incendios de las altas montañas. 12 días estuvieron cuerpos de emergencia activos en diversos puntos de la región. Lo más desafortunado es el saldo de hectáreas perdidas. Se perdieron árboles maderables, frutales, pastizales, más de 2.500 hectáreas quemadas. Dicen los agentes municipales que los daños se siguen cuantificando. Es cierto, todavía no hay un censo que nos hayan proporcionado de los daños, pero un aproximado es en Zoncolco, 120 hectáreas de árboles maderables afectados. En Omiquila, 50 hectáreas. La Cuesta, Necoxtla, que fue muy afectado también en esa zona, 90 hectáreas. En Huiluapan se afectaron 200 hectáreas. Y en la zona más dañada, que es Chicahuaxtla, también se afectó bastante. El Nicho, Reforma, San Mateo, Palo Verde, 800 hectáreas. Se perdió aguacate, laurel, limoncillo, limón perla. Hay 600 productores cuando menos afectados por la pérdida de materia prima para trabajar, y están esperando que el gobierno les dé pues apoyos para salir adelante, y pues esperan que con la temporada de lluvias puedan paliar algunos asuntos. Otros municipios también que se afectaron es el de Perote, el de Jico, Rafael Delgado, Tatatila también se afectó. Entonces, bueno, pues teníamos que platicar, por supuesto, de este tema. Aquí en la mesa de trabajo, el doctor Edward Alan Ellis, investigador del Centro de Investigaciones Tropicales de la UB, y en la línea telefónica, el licenciado Pablo Ernesto Ramírez Granados, especialista en energía y cambio climático de Greenpeace México. Doctor Ellis, nos pegó fuerte. Todavía, bueno, ya anunciaron que ya se sofocaron todos los incendios, pero no dejan de estar con esa latencia, ¿no? Nos pegó fuerte. ¿Por qué? Bueno, aquí la razón principal es que pues hemos tenido ese cambio climático. Sí. La verdad que viene detrás de esto mucho de los problemas de incendios que tenemos. Sí. 2023 ha sido el año más caluroso en más de 20 años, sí. Y estos años han sido calurosos desde el 22, 21, 22, 23. Se predice que el 24 también. Uh-huh. Con este calentamiento global no solo es el calor, es la sequía también. Entonces, uh-huh, también hemos pasado por 2 años seguidos de sequías fuertes. Uh-huh. Y entonces, pues, como es en todo el país, creo que son 70, 80 sí. Incendios que se van apareciendo, pues también Veracruz sufre las consecuencias que están detrás de esta sequía y el calentamiento global. De hecho, recordábamos y lo escuchábamos que el presidente López Obrador hablaba de también un número importante de incendios en el Estado de México, y ahorita que comentaba justamente, doctor, sobre el tema de la sequía, llama también la atención el número de municipios que tienen sequía extrema en el estado. Son más de 10 los municipios con problemas de sequía extrema. Está en la línea también Pablo Ernesto Ramírez, especialista en energía y cambio climático de Greenpeace México. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos ocupa este tema, por supuesto, la sequía extrema. Hay municipios, hablando del estado de Veracruz, particularmente, aunque sabemos que está ocurriendo en la República Mexicana, pero hay municipios del estado de Veracruz con sequía extrema, y los productores están, por supuesto, sufriendo las consecuencias, pero hay mucha preocupación por la flora, por la fauna que se ha perdido y por las hectáreas que todavía no sabemos que se han perdido, Pablo. Sí, definitivamente, como el doctor Ellis mencionaba, pues uno de los efectos que tiene la crisis climática, pues definitivamente es también el aumento de las sequías. Nuestro país, de por sí, ya por su situación geográfica, es un país que tiene pues una zona desértica importante, pero además con las condiciones y la modificación de los patrones climáticos, pues definitivamente la sequía es una de las situaciones que más se agravan. Por ejemplo, el Meteorológico Nacional revela que más del 83% del país sufre una crisis hídrica, ¿no? Más de 2.430 municipios están viviendo algún nivel de sequía, ¿no?
esto definitivamente pues es preocupante por el propio acceso al agua, pero porque además también genera las condiciones propicias para que fenómenos como los incendios pues tengan una mayor magnitud y una mayor frecuencia, ¿no? Esto, además del debilitamiento institucional, como lo es la disminución de presupuestos y también la disminución de personal en instituciones fundamentales para la atención y prevención de los incendios como CONAFOR, pues definitivamente resulta en un caldo de cultivo ideal para tener este tipo de incendios. En Greenpeace tenemos una plataforma que hace mediciones satelitales de focos de calor, que nos permite monitorear en tiempo real el estatus de los incendios en todo el mundo y en el país, ¿no? Lo que hemos podido ver es que desde a finales de marzo, más o menos, como desde el 27, 28 de marzo, hasta el día de ayer, los números de focos de calor que son atribuibles a incendios son casi el doble de los promedios a largo plazo que presenta el Estado, ¿no? Entonces vemos que este año está presentando una anomalía a la alza en cuestión de incendios, no solamente en el estado de Veracruz, como tú bien lo dices, sino en el país en general. A ver si podemos escuchar, por favor, a José Alberto Leal. Él es el titular de Protección Civil ahí de la zona de Ciudad Mendoza y la zona centro, porque platicamos con él y él habla de que todavía no hay un recuento total de los daños a la zona boscosa, lo que pasó en Huiluapa, Nogales, y que mientras, y aquí es donde quiero caer con usted, doctor Ellis, y que mientras no se tenga un censo no se puede empezar a reforestar. A ver, escuchemos. Pues de hecho sí, Nogales creo que tiene un vivero, Mendoza tiene un pequeño vivero también, pero la mayor parte de árboles vienen de lo que es la producción que tiene CONAFOR, en lo que es sus centros ellos de acopio. El meter un vivero, crear un vivero, pues sí es bastante caro, y el tiempo que llevan en reproducirse los árboles es tardado. Entonces se va a aprovechar que los árboles que ya tiene CONAFOR son los que van a empezar a surtir para la reforestación más adelante. Oliva Noticias. Y aquí, doctor Ellis, le pregunto, con todo esto que nos ha estado pasando, nos hablaba de que además son los años más calientes ya, ¿queda Veracruz vulnerable para más incendios? Sí, claro que sí. Aquí el problema es que Veracruz ya es un estado bastante deforestado. Entonces, en el contexto ecológico, un fuego no es necesariamente malo. Causa renuevos del bosque, causa parches, es más, puede ser algo favorable para la biodiversidad. El problema es ya el problema socioambiental humano, que cuando ya queda muy poco bosque y ya es un bosque muy secundario, tiende a quemarse y a perder lo poco que hay. Entonces creo que es lo que estamos viviendo ahorita en Veracruz, de que pues están amenazados no solo por estos incendios, sino por la deforestación, y una cosa lleva al otro. Como puede observar, estos no son todos fuegos forestales, sino yo les diría fuegos rurales. Se están quemando plantaciones, se están quemando áreas rurales, y eso es precisamente este problema de que el avance de la deforestación empieza también a sobrelapar con los problemas que hay entre la gente que vive en las partes rurales, ¿no? Sí, de hecho, pues tanto la autoridad federal como también aquí en el estado se empezó a hablar un poco sobre los culpables de estos incendios, ¿no? Después fue un tema que se dejó más de lado y se ocupó más en el tema de tratar de sofocar los incendios. Y cuando se habló de eso, se decía que, bueno, muy probablemente eran quemas agrícolas imprudentes las que habrían ocasionado mayormente este tipo de problemas, digo, independientemente de que también hay otros factores. También durante la semana tuvimos la oportunidad de escuchar a Miguel Ángel de la Torre, a ver si lo tenemos ahí. Él es biólogo y nos habla también de un tema que quiero abordar con ustedes, por supuesto. Él dice que 500 especies entre aves, anfibios, reptiles, mamíferos se encuentran en peligro de extinción. Y ahora con esto que ocurrió, por supuesto que el problema se agrava, hay preocupación. Vamos a escuchar lo que dice. Hay muchas especies endémicas y en peligro de extinción.
Una de ellas son los dragones verdes, que únicamente viven en las zonas del bosque de niebla y en los bosques de encinos, al igual que algunas otras serpientes, mamíferos endémicos como una tusa que únicamente habita la región del Xúchitl, que también se incendió. Entonces, para que nos demos una idea, la región de las altas montañas del centro de Veracruz tiene aproximadamente un cuarto o el 25% de la diversidad de vertebrados terrestres de México. En México aproximadamente hay 3,000 especies y de esas 3,000, 750 especies de anfibios, reptiles, aves y mamíferos están en la zona de las altas montañas. Oliva Noticias. Pablo Ernesto Ramírez de Greenpeace México, hay preocupación aquí en el estado y lo han externado, como se escucha en este momento, pues gente de la zona, lugareños, biólogos, especialistas, por las especies que pudieran haberse ya extinguido. Hay temor, todavía está ese censo, Pablo. Pues sí, o sea, creo que uno de los impactos que tiene este tipo de fenómenos, pues definitivamente son la pérdida de biodiversidad, ¿no? Será difícil poder tener un análisis pues que sea cercanamente apegado a la realidad hasta que no se tengan los censos, ¿no? O sea, si no sabemos bien cuántas hectáreas fueron las que se perdieron, pues difícilmente se podrá hablar de la pérdida también de flora y fauna, mucha de ella endémica, ¿no? Pero definitivamente, pues sí, o sea, esa es una situación que debería de preocupar tanto por la pérdida de masa forestal, por los incendios, como por la deforestación, ¿no? Ambos fenómenos tienen impactos graves sobre las especies que habitan en estas regiones, que son muy importantes. El estado de Veracruz es un estado importantísimo en cuestión de biodiversidad, ¿no? Y en ese sentido es fundamental que las medidas que se tomen para prevenir los incendios sean medidas pues integrales, ¿no? No solamente se trata de reforestar, ¿no? Y de ver cómo vamos a reponer la masa forestal que se perdió, porque la reforestación no te puede otorgar, o al menos es muy complicado que te otorgue los servicios ambientales que te da una masa forestal nativa, ¿no? Un bosque nativo, ¿no? Y en ese sentido, pues es muy importante poder prevenir los incendios, pero para prevenirlos, yo encuentro que hay dos cosas que son fundamentales, ¿no? La primera es que se aplique la ley, ¿no? Porque como se había dicho, muchos de estos fuegos son antropogénicos, no son ocasionados por el hombre, ya sea por la agricultura o también por el tema del cambio de uso de suelo, ¿no? Entonces es muy importante que no se permita que este tipo de superficies puedan cambiar su uso de suelo una vez que son incendiadas. La otra es poder aumentar las capacidades financieras, técnicas, de personal, de las instituciones encargadas de vigilancia, prevención y manejo de los incendios, ¿no? Como CONAFOR, CONAVIO, Semarnat, etcétera. Precisamente estaba revisando, mientras escuchaba a Pablo Ernesto Ramírez de Greenpeace, lo que también pregunta la gente, y está preguntando la gente, doctor Ellis, sobre particularmente el tema de están preocupados por las hectáreas que se perdieron, y el proceso de recuperación, por supuesto, lleva muchísimo tiempo, ¿no? ¿Cómo se puede uno recuperar de algo así? Sí, bueno, es complicado porque si pueden observar, los fuegos que quedan son en los manchones que están en los cerros, y con pendientes, y si los ves, hay muchos con pendientes muy fuertes. Entonces siempre un proyecto de reforestación es difícil, y luego la sobrevivencia de las plántulas también no es muy cierto, no hay mucha incertidumbre en cómo va a resultar. Yo creo que lo más eficiente en estos casos es que estos bosques son resilientes y pueden recuperarse solos, entonces mucho de eso va a implicar este tipo de regeneración natural. En algunos casos es necesario asistir esta regeneración natural con enriquecimiento de algunos árboles, pero sí toma bastante tiempo, depende de qué tanto el impacto fue, pero pues unos bosques de pino encino ya para su etapa madura es de 80 años o más, ¿no? de años. Yo creo que esta es una pregunta tanto para el doctor Ellis como para Pablo Ernesto Ramírez, pero empiezo con Pablo Ernesto porque
¿Qué tanto se acerca los gobiernos, ¿no? Ellos son los encargados, junto con muchas organizaciones que intervienen cuando hay que sofocar los incendios y demás. Ahora en temas de prevención y por supuesto de recuperación en lo que se puede. Pablo Ernesto Ramírez, ¿cuál es la experiencia con los gobiernos? Es decir, ¿se acercan con los especialistas? ¿Se creen omniconocedores del tema? ¿Cuál es la experiencia en ese sentido? Sobre todo por lo que ocurrió aquí en las altas montañas de Veracruz. Pues mira, yo creo que es importante hacer ver que el gobierno no es un ente monolítico, ¿no? Hay diferentes enfoques y diferentes formas de encarar este tipo de problemáticas en los diferentes niveles de gobierno. Pero bueno, cuando ya hablamos de cifras y de los indicadores que nos muestran de cómo es que nuestros gobiernos han enfrentado este problema, pues creo que hay datos que son contundentes, ¿no? Desde 2012, la Comisión Nacional Forestal ha tenido una reducción de presupuesto de alrededor del 43%, ¿no? Esto nos muestra que, pues, muy claramente que el foco del gobierno pues no está ahí, ¿no? No está en la prevención, no está en fortalecer las capacidades institucionales para poder hacer frente a este tipo de fenómenos, ¿no? Es fundamental prevenir, como bien dicen en la medicina, ¿no? No hay mejor medicina que la medicina preventiva. Como dice el doctor, después remediar este tipo de situaciones son sumamente complicadas, tardan muchísimo dinero, tardan muchísimo tiempo y cuesta muchísimo dinero, ¿no? Entonces, es muy importante poder tener una política de prevención importante, pero hemos visto cómo las capacidades institucionales, incluyendo el presupuesto, ha ido disminuyendo. En ese sentido, hay que hacer un llamado muy importante, ¿no? al gobierno federal, pero a los gobiernos también del Estado y municipales, a que se tomen en serio tanto la crisis climática como los síntomas particulares de la crisis climática, como lo son los incendios. Y una de las maneras más claras donde vemos el interés, pues es viendo hacia dónde van los dineros, ¿no? Si no se le invierte al tema forestal, pues definitivamente después tenemos muy poca capacidad de reacción y de prevención. Ese es el llamado, ¿no? Doctor Ellis, ya prácticamente nos tenemos que ir, faltan 2 minutos, pero ¿qué tanto se acerca el gobierno a los especialistas, a los académicos, ¿no? Estamos platicando con un especialista de Greenpeace, y ahí está la respuesta. A los académicos que saben tanto, a los que estudian, a los doctores. Lamentablemente, pues muy poco. Y también por parte de las universidades hay muy poca extensión, digamos, vínculos hacia organizaciones del gobierno, también para poder facilitar esta comunicación e intercambio. Definitivamente, como comenta aquí el compañero de Greenpeace, se tiene que enfocar, que es lo más barato y lo más fácil, primero en conservar, en prevenir que esas masas forestales estén afectados, porque sigue siendo lo más barato y lo más eficiente. Entiendo. Ya luego sería restaurar. Y ya finalmente lo más caro y lo más con más incertidumbre es reforestar, ¿no? Y parece que con estos recortes de CONAFOR mucho ha pasado a lo que es Sembrando Vida, que es esta énfasis en reforestar. Sí. Entonces creo que ahí también hay, digamos que algo algo de falta de atender en verdad los problemas más centrales y más fáciles en ese sentido también. Sí, entiendo. Bueno, pues Pablo Ernesto Ramírez, aprecio nos hayas tomado esta comunicación. Un abrazo desde Veracruz, gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo. Muy gentil, Pablo Ernesto Ramírez, especialista en energía y cambio climático de Greenpeace México, y doctor Eduardo Alanelis, también gracias, investigador del Centro de Investigaciones Tropicales de la UB. Se quedan muchas cosas, pero bueno, pudimos abordar algunas, doctor. Gracias. Doctor Ellis, ya nos vamos. Federico Ríos, gracias en los controles, Karina Arriaga en los contenidos, Emanuel Romero, Edgar Salomón Flores en producción, también está en redes sociales Mesli Castellanos y Jessy Ramírez. Que tenga gran tarde. Por cierto, el debate presidencial que vamos a transmitir el próximo domingo a las 8 de la noche para que en todas las estaciones de Oliva Radio, para que escuche justamente lo que proponen las candidatas y el candidato en el primer debate presidencial rumbo, por supuesto, a la primera magistratura del país. Que tenga gran tarde, provecho. Oliva Noticias.